A mi Dios le doy toda la honra y la gloria en este día. Y para todo el que me escucha allá afuera, la paz de Dios. Padre, te doy gracias, Señor, por este día, por este tiempo, Señor. Espíritu Santo, te invito a que seas tú dando este devocional, Señor, y llegando a los corazones de cada persona, Señor. Siembra la semilla, Señor. Padre, que sea tu palabra, Señor, la que cambie, que sea tu palabra, Señor, la que instruya, Señor. Que sea tu palabra, Señor, la que dé ánimo, Señor. Que sea tu palabra, Señor, la que libere. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos que me escuchan allá afuera alguna vez han escuchado que un dicho que dice, eso que piensas, tanto en eso te conviertes? También he escuchado que las personas dicen, los pensamientos comienzan en la cabeza y luego se convierten en acciones. Entonces, hoy traigo una lectura que se encuentra en Filipenses 4. Y para hablarles un poquito de lo que está pasando. Filipenses es una carta que escribe el apóstol Pablo. Y cuando la escribe, él se encontraba en la cárcel. Entonces, les leo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Filipenses 4, a partir del versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Mira cómo empieza, como dice Pablo, regocíjense, o sea, alégrense en el Señor siempre. Siempre estén alegres. Y me llama mucho la atención que Pablo se encontraba en la cárcel cuando escribe esto. Dice el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Fíjense que desde aquellos tiempos él hablaba ya que el Señor estaba cerca. Pero los tiempos de nosotros no son igual que los tiempos del Señor. Para el Señor dice que un día son como 1000 años. Para un Dios eterno, una eternidad, ¿qué significa un día? Ni siquiera un pestañear. Otra cosa que me llama la atención es que Pablo dice que sean gentiles, o sea, que anden con gentilezas. Ellos estaban pasando persecución, Pablo estaba en la cárcel y aún Pablo dentro de la cárcel tenía una mente sana y hablaba de ser gentil cuando seguro era torturado. Es por eso que también en Efesios 4, del 26 al 32, no se los voy a leer, también nos habla de que nos podemos molestar, o sea, airarnos, pero que no se pusiera nuestro enojo, ¿no? Cuando se cayera la noche, o sea, que no nos quedáramos pensando en el enojo. Y dice, y nos advierten que no le demos lugar al diablo. ¿Y por qué no darle lugar al diablo? Porque cuando una persona está enojada, está molesta y deja entrar pensamientos en su cabeza, de pronto puede empezar a tener ideas, no sé, de venganza, ideas de hacer lo mismo que le han hecho. Y sea que tengas en ese momento la razón o no, de que te han hecho alguna maldad o algo así, el Señor siempre nos llama a perdonar. ¿Por qué cosa te llama a perdonar? Porque no dejas que el diablo te use tu mente para hacerte daño. Porque muchas cosas cuando estamos airados o molestos, después cuando se baja la molestia, te das cuenta que no estuvieron bien. Y es mejor cuando estás airado, estás molesto o tienes esos malos pensamientos. Como dice la palabra, llévalo a la obediencia a Cristo. Ponte a orar. De pronto no vas a querer orar en ese momento porque el enemigo no va a querer que ores. Entonces puedes salirte a caminar, por ejemplo. Puedes salirte a hacer ejercicio, deja que se te enfríe. Y ya cuando estés un poco más frío, entonces ve y ora. Y ponlo debajo de la obediencia a Cristo. Llévaselo al Señor en oración. Por eso Pablo dice, en oración. Y puede hablar de gentileza. Sigo leyendo, versículo 6. Por nada estés afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Fíjense aquí Pablo también como dice que por nada estemos afanosos, o sea,
preocupados por el día de mañana, sino que toda petición la llevemos delante de Dios en oración y ruego. Y dice que dando gracias, porque eso nos va a dar paz. Por ejemplo, cuando estamos preocupados, ¿no? De pronto son preocupaciones reales. No quiero decir que no sean preocupaciones reales. Digamos que estás enfermo o que te digan que un hijo tiene un problema o vas a un hospital y te encuentras de que te dicen una mala noticia, que tienes una enfermedad de pronto que no es curable. O de pronto pierdes el trabajo y tienes deudas que hacer y te pones a preocuparte. ¿Cómo vas a pagar por las deudas? ¿Cómo vas a pagar por las cosas principales? ¿Sabes que esas preocupaciones a veces no te dejan pensar, no te dejan dormir, te atormentan? Y de pronto nunca llegas a pasar ni siquiera de las cosas que estás pensando. O me pasa mucho cuando he ayudado a personas a mudarse, ¿no? Que se tienen que ir del lugar. Eso crea como un estrés. Porque te pones a pensar, oh Dios mío, si no encuentro otro lugar, y te dan un tiempo, no sé, limitado de un mes que te tienes que mudar de un lugar. Y te pones a pensar dónde voy a encontrar ese lugar. Te crea todo un estrés y te pones a pensar y a pensar. Y aquí Pablo dice, llévalo en oración y ruego. Y lo otro que él dice es dando gracias. Y dando gracias, cuando uno da gracias por algo es porque ya lo recibió, ¿no? Él está diciendo, llévalo en oración y ruego y da gracias, como que ya lo recibiste. Sigo leyendo, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjese cómo habla que la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no sé si a ustedes les ha pasado que estado en medio de una tormenta y oras y Dios te da una paz que tú dices, no entiendo. Estás todavía en la situación, no te ha quitado la situación, pero tienes paz. Y esa es la paz que dice que sobrepasa todo entendimiento. Y él lo hablaba también porque él estaba experimentando de pronto esa paz allá adentro, en el medio de una cárcel, que no en las mejores condiciones, torturados porque en aquel tiempo lo torturaban, eran mazmorras, sin baños, o sea, las condiciones eran ni siquiera las que puede tener una cárcel hoy en día, me imagino que eran peores, ¿no? Y Pablo está diciendo que él tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardaba su corazón. Y dice que era porque sus pensamientos estaban en Cristo Jesús. O sea, él da la clave. La clave es que poner nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muchas veces en tener una esperanza es lo que hace que la persona se pueda mover a seguir adelante. Y aquí Pablo, sus pensamientos estaban en Cristo Jesús, por eso podía soportar lo que él está pasando en esa situación. Y muchas veces si nosotros creemos en Dios y estamos pasando por una situación difícil y ponemos la esperanza en Él y pensamos, bueno, esto va a pasar, bueno, el Señor está en control, no importa, yo no sé lo que va a pasar mañana, yo no sé qué voy a comer mañana, yo no sé lo que va a pasar con el médico mañana, yo no sé lo que va a pasar con mis hijos mañana, yo no sé lo que va a pasar con mi matrimonio mañana, yo no sé lo que va a pasar con esto mañana, pero sí sé una cosa, Dios aún está en control. Eso te trae paz. Pero les sigo leyendo, versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí Pablo entonces nos está diciendo en todas las cosas que debemos pensar. O sea, en qué debemos gastar tiempo pensando. Por ejemplo, en las cosas que son de honestidad, en las cosas que son justas, ¿no? Cómo hacer la justicia en medio de un problema. Todo lo que sea puro. O sea, si tienes un pensamiento que es impuro, un pensamiento que no es de Dios, tienes que llevarlo cautivo a la obediencia de Dios. Y él dice, piensa en cosas puras, en ser amable. O sea, aún en el medio de cualquier situación, sea amable. Dice, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo bueno, en eso pon tu confianza, en eso ten tu pensamiento. Dice, si algo es digno de alabanza, o sea, si es algo digno de ser notificado, en eso pensar, dice Pablo.
Y luego continúa diciendo en el versículo 9, lo que aprendiste, recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced. Fíjense que Pablo no solamente les está diciendo, les está enseñando, sino que Pablo también está modelando. Me encanta que él dice, lo que tú vistes y lo que tú oíste de mí y lo que recibiste de mí y lo que me vistes hacer. Por eso es la palabra que no solamente son los que dicen la palabra, sino los que hacen la palabra. Y aquí Pablo era un modelo. Dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Fíjense que el Señor dice que es el príncipe de paz. O sea, cuando Pablo está diciendo, si lo que tú viste que yo hice, o sea, lo que tú viste que yo te enseñé, que es la palabra de Dios, ¿no? Y después ponerla en práctica. Dice que el Señor de paz estará con nosotros. Fíjense cómo Pablo da una clave. Cuando nos podemos a pensar en todo lo que es bueno, honesto, justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, que son prácticamente todas las cualidades de Dios, dice que el Señor de paz, o sea, el mismo Jesús estaría con nosotros. Pero nos da una clave que cuando estamos pensando justamente lo opuesto, el que está con nosotros no es Dios. No es el príncipe de paz, porque no pueden estar la luz y las tinieblas al mismo tiempo. Desde el principio el Señor separó la luz de las tinieblas. Y por eso tenemos que identificar cuando tenemos un pensamiento que no es de Dios. ¿Y qué hacer cuando tenemos un pensamiento que no es de Dios? Les leo 2 Corintios 10 y dice así. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjense que dice que las armas que nosotros tenemos no son carnales, no son de carne. O sea, tú no puedes combatir un pensamiento de forma carnal. Tú tienes que hacerlo con las milicias que tampoco son carnales. Dice que son poderosas en Dios y dice que derrumba cualquier fortaleza que el enemigo haya querido hacer en tu mente. Y las fortalezas se arman, lo mismo, la puedes armar en la base de Dios para no dejar entrar esos pensamientos, o pueden ser fortalezas del enemigo que creó en tu mente, por ejemplo, por una traición que tuviste, por un desamparo, por un abandono, por un rechazo. Todas esas fortalezas se crean en nuestra mente que te pueden hacer daño. O por una situación que pasaste, un trauma, un problema, una enfermedad, un divorcio. Todo eso puede traer traumas a nuestra mente. Y mira cómo sigue 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, hay que hacer algo, nosotros tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nos viene un pensamiento que no es de Dios, le podemos hablar a ese pensamiento con la palabra de Dios. Es por eso que pinté la Biblia, porque la palabra de Dios dice que es viva y es eficaz, que tiene poder. Entonces, Pablo nos decía primero que lleváramos las cosas en oración y ruego. Aquí nos están enseñando en 2 Corintios 10 que todo pensamiento hay que llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. O sea, hay un pensamiento que no es de Dios, tienes que identificarlo. ¿Y cuándo son los pensamientos que no son de Dios? Esos pensamientos que son nocivos, esos pensamientos que no son puros, esos pensamientos que son de venganza, ese pensamiento que te está diciendo algo de ti que no es, ese pensamiento de culpa, ese pensamiento de que no vales nada, ese pensamiento de rechazo, todos esos pensamientos que te va a ir las cosas peores, pensamientos que no hay esperanza, pensamientos que Dios te dejó, pensamientos que dices que ya no sabes qué hacer. Un pensamiento que son nocivos, esos pensamientos no son de Dios. Por eso Pablo dice en qué debemos pensar y que hay que llevarlos cautivos a la obediencia en Cristo. Por ejemplo, un pensamiento de altivez, quiere decir orgullo, que se opone al conocimiento de Dios. Muchas personas creen que en su propio entendimiento son sabias. Y dice que la sabiduría viene del temor de Dios. Entonces, cuando nos creemos más sabios que el Señor, cuando nos creemos que podemos saber todo, cuando nos creemos incluso que podemos hacer planes y cosas de mañana, cuando no sabemos si mañana vamos a estar o no estar aquí, dependemos del Señor.
Entonces, ante cualquier pensamiento, cuando sabemos quién está en control, que es Dios, a veces no podemos entender, a veces estamos desesperados. La palabra dice, podemos estar desesperados, abatidos, perseguidos, pero si estamos en Cristo, lo tenemos todo, porque nuestra fortaleza es Él. Y mira cómo sigue el versículo 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Fíjense que habla aquí también de la desobediencia y la obediencia. La obediencia de Dios trae consecuencias, ¿no? Y con esto no quiere decir que el enemigo no te vaya igual a lanzar dardos. Hay una palabra que está en Santiago que dice que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo y que va a huir de nosotros. Y someternos es eso, estar en obediencia a Cristo. Y resistir es porque quiere decir que el diablo va a tratar por todos los medios de sacarnos del propósito y de los planes que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿qué tal los pensamientos que vienen a personas que le dicen que no son suficientes? Hay personas que incluso han llegado a estar mal psicológicamente porque tienen pensamientos hasta suicidas. Y el enemigo es el que es suicida, el enemigo es el que es mentiroso, el enemigo es el que engaña, el enemigo es el que te dice que no vales. Cuando Dios te dice, yo pagué un precio muy alto por ti, yo pagué con mi sangre para redimirte. Yo mismo vine a la tierra para buscarte. No importa, dice la palabra, no importa si tu madre y tu padre te abandonan, porque Dios dice que ni así una mamá se abandona a un bebé que dice que no debe, ¿no? Que no puede. Él no te abandonará. La palabra de Dios dice que nunca nos dejará huérfanos. Él es nuestro Padre Celestial. Y dice la palabra que si nosotros siendo malos, porque tenemos todas esas cosas carnales, ¿no? Y podemos luchar con pensamientos y con cosas. Y podemos que el enemigo también pueda poner pensamientos en nuestra cabeza. Pero si aún nosotros siendo malos queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial querrá para nosotros? Y esa es la esperanza. El que vive con esperanza puede pasar por cualquier dificultad. Por eso Jesús decía, yo no les prometo una vida sin dolor. Yo lo que prometo es que voy a estar con ustedes. Y esa es la esperanza, que sabemos que Cristo está contigo, que no importa por lo que estés pasando, Cristo está contigo, que Cristo te ama, que murió por ti, que te santificó, que Cristo pagó un precio alto. Esa es la esperanza, que va a estar con nosotros hasta el final. La otra esperanza que tenemos es que Dios sabe exactamente por lo que estás pasando. Dios conoce tu corazón, Dios sabe por lo que estás pasando. Tú puedes llegar a Él cualquier momento del día, cualquier minuto, cualquier instante. Tú puedes hacer una oración, tú puedes leer la palabra, tú le puedes decir al Señor, Padre, ayúdame en esto. Por eso que dice en oración y ruego. Y qué bueno, qué bonito saber que podemos llegar al Padre, que puede ser que un pastor en la iglesia esté ocupado, que puede ser que tu líder no esté en el momento que más lo necesita, pero saber que el Señor está ahí para ti, eso te da esperanza. Y bueno, la pintura no está terminada, pero quiero terminar con una pequeña oración. Padre, si hay alguien en este momento, Señor, que está desesperado, alguien que incluso ha pensado que su vida no vale la pena, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tú llegues a esa persona en este momento, Señor, con ese shalom tuyo, Señor, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Padre, que tú moriste en esa cruz del Calvario por esa persona, Señor. Te pido, Señor, que toda raíz, Señor, que el enemigo haya querido poner, que todo mal pensamiento, Señor, que toda esa semilla, Señor, sembrada que sea del enemigo, Señor, que sea arrancada en este momento en el nombre de Jesús. Y que recibas la palabra de Cristo, que recibas que Él te ama, que Él murió por ti, que tú eres su más precioso tesoro, que sus ojos están sobre tu vida, que Él te escucha, que Él está atento al clamor tuyo, que Él te amó tanto, que dice que derramó su sangre hasta última gota. No solamente por los que eran buenos, sino por todos, por aquellos que nadie daba nada. Si el enemigo ahorita te está diciendo, tú no vales, mira lo que hiciste, de pronto te sientes mal, yo te digo en este momento que Dios pagó por ti,
que Dios te ama, que vengas a Él y que todo aquello que el enemigo está poniendo en tu cabeza lo llevamos cautivo en este momento a la obediencia en Cristo Jesús. Deseo que tengas la mente transformada de Cristo. Deseo que todo lo que pienses sea, como decía Pablo, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro. Y que el Señor pueda hacer renacer en ti y florecer aquello que el enemigo quiso hacer para sequedad. Que Dios te bendiga, que te cuide, que te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que te dé su paz y shalom. No te pierdas el próximo devocional. Recuerda, eres importante para el Señor. Shalom. La pintura aún no está terminada. Nos vemos en el próximo devocional.